Ok, muy bien. Vamos a continuar con la última parte de nuestra clase número 2. Estamos en la parte de fundamentos estadísticos. Entonces, les decía que estábamos viendo las medidas de tendencia central, que por definición son medidas que están en el centro. Y en este sentido, en el centro es como a lo que tiende, cuál es la tendencia. Si hablamos, por ejemplo, hoy en día, ¿cuál es la tendencia común? Pues es Instagram o TikTok, que son como las redes sociales más importantes para nuestros jóvenes, que quizás, por ejemplo, para nuestros tiempos, pensemos Facebook era lo más sofisticado. Ahora Facebook ha sido desplazado por la red de Instagram y así sucesivamente al pasar de los años habrá una nueva tendencia. Por ejemplo, no sé si ustedes han observado que los jóvenes entre 14, 15 años mayormente andan de mezclilla y con tenis. Esa es como la forma de vestir de hoy en día de nuestros jóvenes. Caso contrario, quizás nosotros sí lo usamos, pero nuestro trabajo sería de pronto como más enfocado a utilizar de vestir, pero insisto, va dependiendo, son las tendencias. Por ejemplo, no sé si ustedes, a mí me tocó todavía utilizar pantalón acampanado, entonces cuando era un poquito más joven utilizaba pantalón de mezclilla. Entonces, había varias tendencias y eso es lo que vamos a ilustrar en la clase de fundamentos estadísticos. Entonces, tenemos tres medidas. La primera es la media o promedio. Y que claro, esta se simboliza y vamos a escribir aquí una X. Ok, déjenme utilizar un acento en particular. Se denota con una X mayúscula y una barra arriba, ¿sale? Así se representa media o promedio. Tenemos la mediana, ¿sale? Que se simboliza con la expresión M subíndice E de mediana. Y tendríamos la última medida que es la moda. Se simboliza y tendríamos acá que va a ser MO. M subíndice O, ¿vale? Y aquí cabe resaltar, vamos a poner como nota, se suelen tener medidas de tendencia central para datos no agrupados y agrupados. Recuerden que la diferencia entre datos agrupados y no agrupados es justo, por ejemplo, que los datos agrupados están en una tabla y los no agrupados están en forma de una lista. Cabe mencionar también que la manera en cómo se define, es decir, para datos agrupados o no agrupados, sí va a variar mucho, ¿vale? ¿Dudas? Ok, muy bien. Anótenlo, por favor, y ahorita continuamos. Ok, voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado, nada más indíquenmelo y les doy tiempo extra. Ok, bueno, fíjense bien. Vamos a comenzar con los datos no agrupados. Entonces, déjenme aquí, voy a colocar medidas de tendencia central. Pongo entre paréntesis datos no agrupados. Déjenme bajarle el tamaño a la letra. Por ejemplo, a ver, en 22. En 20. Ahí está. Ok.
Vamos a comenzar entonces por la media o promedio. ¿Mm? Bueno, la manera en cómo se va a definir la media o promedio es justo, a ver, déjenme poner el símbolo principal, que en este caso va a ser una X y una barra arriba. Y esto va a ser igual y tendríamos una fracción que va a ser X subíndice 1 más X índice 2 más X índice 3 más y así sucesivamente hasta llegar a X índice N dividido todo esto entre N, ¿sale? Entonces, ojo, ¿quiénes son cada uno de ellos? Pues, por ejemplo, a ver, déjenme ponerlo así. ¿De dónde? Y ojo acá, tendríamos que vamos a tener X subíndice 1, X subíndice 2 y así sucesivamente hasta X subíndice N son los datos del problema. Y en el otro caso tendríamos nosotros que N va a ser la cantidad total de datos, ¿sale? Ojo, esto no es nuevo para nosotros porque es como cuando en la escuela nos decían, a ver, ¿cuál fue tu promedio? Y entonces nosotros sumábamos las calificaciones y lo dividíamos entre el número de materias que teníamos. Eso es la media o promedio, ¿sale? Cual sea de las dos formas, se le llama así, ¿vale? ¿Dudas? Ok, bien, anótenlo por favor y ahorita vamos a un ejemplo. Insisto, estamos en la cuestión de los datos no agrupados. Déjenme ir subiendo la parte Profe, de... ¿Qué pasó? La parte de... bueno, sí me quedó una duda. ¿Por qué los 3 puntitos? O dos. Recuerden que los 3 puntitos en matemáticas significa que va continuando, es decir, que ahí seguiría X4, X5. Ah, sí, pero hasta que, o sea, ¿por qué tiene que llegar hasta XN? XN O es nada sea, más ¿cómo? relativo dependiendo de los datos que tengamos. Lo que te está diciendo esos Ok. puntitos es Si tenemos independientemente de como, cuántos datos haya. por ejemplo, 8 datos. ¿Mande? Si tenemos 8 datos, pues X1 hasta X8. Exactamente. Ok. Si tuvieras 12 datos, es desde X1 hasta X12. Ok, bien. Voy a continuar. Entonces, insisto, cualquier duda, con toda confianza, indíquenmelo, ¿eh? Ok, bien. Continuamos entonces. Bien. El peso de los perritos en un albergue son de... espérame. Sí, el peso de un albergue son de... Y déjenme colocar acá algunos datos. 2.4, 1.5, 2.3, 3.1, 2.2, 1.5, sería 2.1. Lo anterior es una muestra para conocer el nivel de desnutrición. Y se ha acordado que si el promedio de los pesos es menor o igual a 2.1 kilogramos, los perritos en el albergue tienen desnutrición severa y por consiguiente se clausura dicho albergue, ¿vale? Porque no cumple con las estipulaciones, ¿vale? Bien, ¿dudas?
Ok. Bueno, fíjense bien, se tomó una muestra, es decir, no se eligieron a todos los perritos. Entonces, nada más, ¿cuántos perritos han elegido? A ver, ustedes indíquenmelo. 7. 7 perritos, ¿vale? Entonces vamos a calcular su respectivo promedio. Déjenme traer una ecuación. Ok. Vamos a cambiarle de color. Pensemos en color rosa. Ok. Vamos a calcular su respectivo promedio. ¿Cómo va a ser eso posible? Bueno, fíjense bien, tendríamos acá que vamos a tener que va a ser X barra es igual y tendríamos, vamos a colocar primero los pesos, sería 2.4 más 1.5 más 2.3 más 3.1 más 2.2 más 1.5 más 2.1. Y entonces tendríamos que sumar todos los pesos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque el valor de la n sería 7, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Vamos a hacer nuestra respectiva suma. Aquí abajo queda 7 y déjenme utilizar mi calculadora. Sería 2.4 más 1.5 más 2.3 más 3.1 más 2.2 más 1.5 más 2.1 y entonces nos quedaría un total de 15.1 kilogramos, esa suma. Y al dividirlo entre 7, nos quedaría entre 7, nos arroja un valor de 2.15, ¿vale? Kilogramos. Y entonces, fíjense bien, es menor o igual a 2.1, los perritos en el albergo tienen desnutrición severa. Estamos de acuerdo que sí tienen desnutrición severa. ¿Dudas? ¿Dudas? Ok, y anotamos, por lo que el albergue será clausurado. Clausurado, ¿vale? ¿Dudas? Generalmente, muchachos, cuando un lugar que ustedes han visto que luego le ponen los sellos que dice clausurado, es porque utilizan la media. Es decir, por ejemplo, pensemos que si estamos hablando de un bar donde se vende alcohol y averiguan que es un alcohol adulterado, porque la misma sustancia del pH te arroja si eso no es un buen alcohol. Entonces, si toman, por ejemplo, 7 botellas arbitrarias y sale que su pH no es el permitido, es decir, que no cumpla los estándares de lo que es un buen alcohol, entonces por eso lo pueden cerrar. O bien si no tienen las medidas de seguridad correspondientes, si hablamos de una salida de emergencia, o bien de pronto si no está como muy céntrico la parte de si ocurre algún siniestro, un incendio, no sé, algunas otras circunstancias. Entonces, justo la media nos ayuda para determinar ese tipo de cosas. ¿Dudas hasta aquí? Ahora, algo importantísimo es que los datos se pueden repetir, como lo vimos aquí. Por ejemplo, mi segundo perrito de la muestra pesa 1.5 kilogramos, pero también el sexto perrito elegido pesa 1.5 kilogramos. No hay pierde. De todas maneras, todo se tiende a sumar. ¿Vale? ¿Dudas? Ok, muy bien. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Cualquier duda, con toda confianza, indíquenme. Ok, Eso voy a como continuar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Leslie? como usted ahí nada más puso como toda la información, y arriba los números, entonces nada más nosotros tenemos que hacer la operación. Ujú, O sea, en dado caso que nos ponga usted como de tarea. exacto. Mm, Nada más los números, la información y nosotros Ok. Ujú.
Si ustedes tendrán que decidir con la información proporcionada qué es lo que sucede. ¿Dudas? Ok. Vamos a otro problema, salvo que no hayan terminado de anotar este. Ok, continuamos entonces. Bien, vamos al siguiente problema y este sería: Ana María ha obtenido las siguientes calificaciones durante el año escolar. 7, 8.7, 9, 10, 6.4, 9.8, 10, 8, 7.7. Y 9.2. Tu padre le ha comentado que si obtiene un promedio mayor a 8.5, la llevará de viaje. Okay. La pregunta es, ¿cuál es la situación de Ana María? Ok, bueno, pues vamos a calcular el promedio, ¿no? De sus calificaciones, a ver si cumple con los estándares que le pide su padre. Entonces, ojo, tendríamos aquí que vamos a tener 7 más 8.7 más 9 más 10 más 6.4 más 9.8 más 10 más, sería 8 más 7.7 más 9.2 y vamos a dividirlo entre el total. A ver, déjame ver si conté bien. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, perfecto. Ok, y esto va a ser dividido entre 10. Ok, muy bien. Ahora vamos a tener que sumar todo y entonces nos quedaría de la siguiente manera. Sería 7 más 8.7 más 9 más 10 más 6.4 más 9.8 más 10 más 8 más 7.7 más 9.2. Y esto nos queda igual a 85.8. Y al dividirse entre 10 nos va a quedar entre 10, me va a quedar que sería 8.58. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿Se va a ir de viaje Ana María o no? ¿Vale? ¿Dudas? Este tipo de problemas, muchachos, se les llama problemas contextualizados. No es como los usuales donde les dicen, a ver, calcula la media o promedio. No es así, sino hay una condición de por medio, porque en la práctica, cuando ustedes ya están en los trabajos correspondientes a sus materias, generalmente para tomar una decisión, es como cuando, por ejemplo, luego están en las escuelas que dicen, a ver, vamos a organizar un convivio y entonces eligen por votaciones cuál es el que podría ser como la opción para la comida. Entonces, si ponen pizza, pues todos anotan pizza. Entonces, justamente nos basamos en ciertas cosas que tenemos en nuestro entorno para así tomar decisiones. Y tanto este ejemplo como en el anterior, en el primero, es que tenía que cerrar el albergue. Y en el segundo, quiere decir que entonces Ana María sí se va de viaje, porque sí obtuvo el promedio que le pidió su padre. ¿Sale? ¿Dudas?
Ok. Otro ejemplo, y aquí, bueno, a ustedes no les tocaría, pero en la carrera de Derecho, cuando se da fundamentos estadísticos, de pronto se tiende a determinar cuál es la condena de una persona dependiendo de los delitos que haya cometido y sobre eso se da el que digan, ah, te vas 3 años, te vas 6 años a la cárcel. Es justamente mediante la media o promedio y está acorde a situaciones como de pronto pensemos si es el primer delito, si nunca ha estado en la cárcel, si de pronto cuánto se cometió y cuál fue la gravedad de los mismos, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí con respecto a la media? Ok, muy bien. Voy a continuar, salvo que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, muy bien. Vamos a definir la mediana. Entonces, ojo acá, vamos a anotar mediana. Como definición, es el dato que queda en medio. Pero la pregunta es, bueno, ya sabemos que la mediana, y lo voy a poner aquí, se describe o se denota con M subíndice E. Así es como lo denotamos. Ok, es el dato que queda en medio. Perfecto. Pero la pregunta es, ¿cómo se encuentra la mediana? Bueno, entonces vamos a responder esta pregunta de cómo se va a hallar la mediana. Para ello, déjenme cambiarlo de color, lo voy a poner en color azul. Bueno, ¿cómo se encuentra la mediana? Número 1, se ordenan los datos de menor a mayor, es decir, desde el más pequeño hasta el más grande. Número 2, se tiene que determinar la cantidad de datos expuestos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, a que tenemos dos posibilidades. Inciso A, que los datos sean impares. Así vamos a poner datos impares. ¿Vale? ¿A qué nos referimos con datos impares? Bueno, en datos impares que tengamos 7, 9, es decir, un número impar. En ese caso, la mediana será el dato que quedará a la mitad. Y para el caso de datos pares, la mediana será el promedio de los dos datos que queden a la mitad. ¿Sale? ¿Dudas? Déjenme aquí, voy a colocarlo como otro color. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Aquí nos va a dar tiempo de hacer un ejemplo para ilustrar los datos impares y pares no contextualizado, pero no se preocupen. Con eso vamos a retomar la siguiente clase, ¿vale? Bien, voy a continuar, salvo que ustedes me comenten lo contrario. Ok, a ver. Hallar la mediana de los siguientes datos. Ok, y voy a hacer dos ejercicios. Inciso A. Ok, tendríamos acá que va a ser, ok, 2, 4, 7, 2, 3, 8, ahora son 3, ok, 8, y aquí tendríamos 6. Ok, déjame poner el otro ejercicio y acá resuelvo los dos, ¿vale? Sería 3, 4, 7, 2, 1, 12, 1, 5. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Ok. Fíjense bien, déjenme traer las ecuaciones. Recuerden, lo primero que tenemos que hacer y lo más importante, si no, no existiría la mediana, es ordenar los datos. Entonces, y si se replican como en el inciso A, se escriben dos veces, no importa. Sería 2,2, ok, después tendríamos 3,4, tendríamos 3, 4, después sería 6, 7 y 8. Ya los ordenamos desde el más pequeño hasta el más grande. Y noten que tendríamos 3, 6, 7. 3, 6, 7. Como es un número de dato impar, entonces la mediana será el número que quede a la mitad, que en este caso es este que estoy seleccionando, que es el 4. ¿Por qué? Bueno, porque a la derecha del 4 hay 3 números y a la izquierda del 4 hay 3 números también. Entonces, en este sentido, la mediana va a ser igual a 4. ¿Preguntas hasta ahí? Ok, reitero, se tienen que ordenar los datos porque de otro modo no va a salir, ¿vale? Ok, vamos a calcular la mediana del inciso B. Primero tendríamos que ordenarlos. Entonces, tendríamos que hay dos unos, entonces sería 1,1. Ok, déjenme mover para acá para que no me confunda yo. Ok, sería después el 2. Tendríamos el 3, 4, 5, 7 y 12. A ver, déjenme ver si conté bien. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8. Ok, sí son 8. Ok, fíjense bien. Como aquí es una cantidad de datos pares, lo que voy a hacer es que voy a tomar los dos que queden en medio, que en este caso estamos de acuerdo que sería 3 y 4, porque a la derecha del 3 y el 4 hay 3 números y a la izquierda también hay 3 números. Pero la mediana no va a ser 3 y 4, sino vamos a tomar el promedio. Ok, ¿cómo es eso de que vamos a tomar el promedio? Pues lo que vamos a hacer es tomar 3 más 4 y se divide entre 2. 3 más 4 nos quedaría 7 dividido entre 2, eso nos queda 3,5. ¿Dudas hasta aquí de cómo se calculó la mediana para el inciso B? ¿Sí he sido claro? Ok, entonces reitero, aquí no podemos extender nuestra explicación porque no tenemos un problema con contexto, son solamente números arbitrarios, pero la idea era ilustrar cómo se calcula la mediana para datos impares y para datos pares, ¿vale? El plan para nuestra siguiente clase es iniciar con fundamentos estadísticos en relación a seguir viendo las medidas de tendencia central, terminarlas y ver ahora para los datos que están en una tabla, que ahí sí necesitamos son fórmulas más sofisticadas, ¿vale? Y lo que vamos a hacer en la siguiente clase en álgebra es ver los sistemas de ecuaciones lineales, ¿vale? En conjunto también con su aplicación. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Ok. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dejarla hasta aquí. Nuestra tarea de esta semana abarca en ecuaciones más sus aplicaciones y en fundamentos estadísticos el graficar la parte circular, la media y la mediana, ¿vale? Ok, entonces, si no hay más dudas, de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, que sigan disfrutando de su sábado y que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos entonces el próximo sábado. Hasta luego. Bonita tarde, noche a todos. Gracias, igualmente. Igualmente, gracias. Gracias, hasta luego.